Saludos. Hoy quiero hablarle de la agricultura en Cuba, la agricultura cañera y la no cañera. Y por qué ha fracasado, por qué esos alimentos faltan hoy en las mesas de Cuba. ¿Por qué Cuba tiene que comprar azúcar cuando antes fue la azucarera del mundo? Bueno, todo empezó siempre. Esto parece un cuento, ¿no? Pero todo se inicia. En vez de había una vez un 1959, primero de enero de 1959. ¿Sí? Y por ahí empezamos. Hubo una vez un primero de enero de 1959, donde un hombre llamado Fidel Castro tomó el poder y poco tiempo después declaró que su sistema era socialista, traicionando a la gente que fueron con él y a todos los que le creyeron. Pero bueno, ahí empezó todo. Llegó y confiscó todas las tierras, todas las propiedades, y en su lugar puso a administrar las personas inexpertas, sin conocimiento ninguno de lo que estaban haciendo, ya fuera dirigir un central o dirigir las plantaciones cañeras y todo lo que se desprende de ahí, ¿no? Lo hizo así. Solamente por ser un buen compañero, él puso a las personas a dirigir empresas y de todo. Bueno, pues estamos hablando de la agricultura. Cuando la zafra del 70, el señor Fidel se propuso hacer 10 millones de toneladas de azúcar. Ahí empezó, bueno, ya había empezado desde el 59, como le había dicho, con todo lo que había hecho él. Pero ahí se empezó a agudizar los problemas en la agricultura cañera. Porque para hacer esa zafra hubo que hacer atrocidades. Hubo que cortar toda la caña, hasta la caña nueva, la caña de semilla, porque había que cumplir los 10 millones, hasta moliendo tierra, y había que hacer los 10 millones de toneladas de azúcar, que al final no se llegaron a hacer. Se hizo bastante azúcar, pero no se llegaron a hacer. Pero con todas esas atrocidades que se hizo, de dejar las próximas zafras sin cañas de semilla, y el futuro empezó a desvanecerse ahí. De ahí para adelante empezaron las zafras a perder y a perder y a perder y a perder, y siempre bajo los lemas y las consignas, los planes enormes de sembrar caña. Y lo mismo digo, planes enormes de sembrar caña como de sembrar plátano, yuca, boniato. Eran planes enormes, pero sin las condiciones. Vamos a sembrar miles de caballería de caña, eso hay que cumplirlo porque eso es un compromiso de la revolución, un compromiso que hay con Fidel, así decían. Y allá va todo el mundo movilizado, médico, oficinista, lo que fuera. Si habían visto una caña en su vida, si no la habían visto, ahí a sembrar caña. Y la preparación de tierra, se llegaba y se le metía un arado, y al mismo con la tierra arada, con toda la turrumotera esa, pues se hacían los surcos y se sembraba ahí mismo la caña. Con una semilla mala, una mala preparación de tierra, y gente inexperta sembrando caña, pues ya usted sabe, el futuro de esa cosecha empezó a degradarse, a degradarse y a degradarse, hasta que al final, oiga, se están sembrando caballerías en caña de Cuba, que algunas dan 25.000 arrobas, una caballería de caña, 25.000, 30.000, cuando lo correcto, lo ideal fuera que dieran de 80.000 a 100.000 arrobas de caña, una caballería de tierra. Pero cuando tú metes una caballería de tierra con 25.000 arrobas o con 100.000, pero entonces tienes que meterle la siembra de esa caballería de tierra completica. Tiene que ponerle la limpieza de esa caballería de caña completica, y a la hora de cosecharla tiene que meter las cosechadoras de caña para una caballería, y solamente recoger 25.000 arrobas de caña. ¿Sabes cuánto se pierde en eso? Pues no estás recogiendo las 100.000 y estás metiendo una maquinaria, gastando todo el combustible, gastando todo.
lo que se emplea para eso, fuerza, mano de obra, de todo. Bueno, Cuba, cuando aquello le pagaba, bueno, todavía le paga en moneda nacional, pero cuando aquello el trabajador ganaba entre 200 y 300 pesos al mes, que eso vendría siendo 8 o 10 dólares. Quiere decir que podía haber tenido Cuba unos precios de azúcar bien competitivos, porque el gasto en salario era ínfimo. El azúcar no era para vender en Cuba, la mayor parte del azúcar era para vender en divisa. Y Cuba estaba ahorrándose toda la divisa en el salario de los trabajadores. Pero eso mismo que pasó con la caña de azúcar, la mala preparación de tierra, la mala selección de la semilla, las pocas atenciones culturales que se le debe dar a la siembra, pasó con los frijoles, con la yuca, con el boniato, con todo lo demás. Señores, yo vi sembrar frijoles en una tierra mal preparada, con una turrumotera, que el frijol posiblemente en 15 años no salga debajo del turrumote ese, la pobre matica de frijol. Eso era botar la semilla de frijol, además de una semilla ya mal seleccionada. Ese frijol no iba a nacer, señor mío. Entonces, con una tierra enyerbada, quiere decir que lo que tú estás sembrando tiene que, además de todo eso que le dije, de la mala preparación de tierra, de la mala selección de semilla, tiene que competir además con otras hierbas que están saliéndole al lado, incluso hierbas que ya le llevan unos días de ventaja a lo que tú sembraste. Cuando esa semillita que tú sembraste sale, ya la hierba está muy alta, prácticamente no se está viendo lo que tú sembraste. Bueno, eso sucedió mucho, sucede en Cuba. Por cumplir un plan hay que sembrar tantas caballerías antes del día no sé qué cosa. Pero lo otro era que se sembraba en cualquier tiempo, ¿sí? Sin tener regadío, sin tener nada de eso, sembraban en tiempo de seca. Tú tiras una semillita en tiempo seca, en una tierra mal preparada, con unos calores terribles, esa semilla si nace, oiga, lo que va a dar es pena, no va a dar fruto. Entonces, esas son las cosas que fueron complicando la agricultura en Cuba. Como mismo pasó con la ganadería, bueno, pues la agricultura en Cuba se complicó de esa forma. Hay que cumplir la siembra, hay que cumplir, pero nadie dice, hay que cumplir la cosecha. Hay que llenarle las tiendas y los mercados para que el cubano pueda comprar los frijoles, la yuca, el boniato, lo que come el cubano. Además, tener producciones extra para alimentar a los animales, los puercos, las gallinas, sembrar maíz. Pero en esas condiciones no se va a recoger nada, señor mío. Oye, se sembraba una caballería de yuca que debe dar 3.000 quintales, una caballería de yuca, y daban 200 y pico quintales, 300 quintales de una yuca que ni se ablanda. Como dice la gente, asustarla para que se ablande. No, ni metiéndole miedo, ni en Halloween se ablandaban las yucas esas. Y entonces eso era así con todo. No podía haber vianda, no podía haber vegetales. Bueno, cuando destruyeron los campos de caña, la otra idea grande del comandante fue hacer organopónicos en áreas que fueron cañeras, lejos de la población. Un organopónico, que eso es para consumir vegetales frescos, se hace lejos de la población sin tú tener los recursos ni nada con qué llevar después esos vegetales. Si por una casualidad, que casi nunca sucedió, esos organopónicos funcionaban, ¿quién se iba a comer de lo que producía? Si entonces tenías que llevarlo a la ciudad, a 20, 30 kilómetros, 30 millas, sin ningún tipo de equipo ni nada para tú llevarlo. Y los campesinos que viven al lado tienen su conuco y tienen su verdura fresca y sus alimentos frescos. Nadie se iba a comer eso. La reforestación. Oiga, te mandaban a reforestar. Vaya, tiene que sembrar no sé cuántos miles, pero no es 1.000, no matica, no. 100.000, 200.000 mata. Árboles frutales, inmaderables. Pero si tú no tienes tierra, señor mío, que tú trabajas, suponer, en salud pública, yo trabajaba en la empresa eléctrica,
¿Cómo yo voy a sembrar? ¿En qué lugar? ¿Arriba un poste de la luz? ¿El médico dónde la va a sembrar? ¿Arriba del consultorio? Sí, puede hacer un canterito y sembrar una yuquita, una ensaladita o algunos aliños.